Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión. Dios es bueno. Nos ha permitido una vez más estar en este momento. Esperamos que sea de su agrado lo que el Señor traiga para este momento. Vamos a permitirle a Armando que nos comparta algo en eso. ¿Por qué me echas la pelota a mí? Es el episodio número 6. Episodio número 6. No se confundan otra vez más. En el principio nada más es una foto. Se les está poniendo episodio por episodio, así que si se han perdido del 3 o del 4 o del 5, váyase para atrás y denle un like, mírenlo completo, que va a ser de edificación para su vida. Sí, la foto solamente es como la presentación, ¿verdad? Pero la gente se confunde, piensan que porque es la misma foto, ¿verdad? Que es el mismo episodio. No, si ponen un poquito de atención, los episodios están numerados. Entonces, pues bueno, el Señor nos ha permitido llegar hasta aquí en su misericordia, así es que vamos a ver qué es lo que tiene preparado para nosotros. Así es. Amén. ¿Cómo andas, González? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien. Dios es bueno. Yo ando bien mal de esa alergia. Yo no sé por qué. Pero bueno. Es que es desesperante porque te da comezón así las cosas por dentro, pero no pasa nada, aquí estamos echándole ganas. Así que, ¿qué nos traes? ¿Qué hay hoy en la palabra? Bueno, en la palabra hay muchas cosas, ¿verdad? El episodio anterior estaba yo comentándoles acerca de la Biblia, lo que significa Biblia. Ya sabemos que no es un solo libro, sino que son 66 libros. Armando nos decía, ¿verdad? Que eran 66 libros. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Armando, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, Armando? ¿Antiguo? Antiguo. Tiene 37. No. Armandito, ¿cuántos tiene el Antiguo? 36. No, 39, hombre, son no. 39, son 39. Son 39. ¿Sí o no? Son 39. 39, ¿ves? Ok. ¿Y los del Nuevo Testamento? Son 27. 27. Ya ves que sí Ok. sé, nada más ahí está, el mouse está corriendo, va como que va el chucu. Se me hace que la alergia ya entró. Afectó ciertas, Sí. ¿verdad? Entonces, son 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Los primeros 5 libros de la Biblia se conocen como los libros de la ley y se les llama Pentateuco, ¿verdad? O la Torá también. O la Torá, como los judíos le llaman, precisamente porque contienen lo que es la ley para los judíos, ¿verdad? Entonces, Pentateuco o Torá. El primer libro es el libro del Génesis, ¿verdad? ¿Y qué significa Génesis? Principio. Principio. El segundo libro, Éxodo. Éxodo. ¿Qué significa? Salida. Migración o salida, ¿verdad? Y eso pues nos habla, el Génesis, como decíamos, principio, pues nos habla desde el principio, ¿verdad? Desde la creación y hasta el momento en el que el pueblo de Israel es llevado a Egipto. El Éxodo, que significa salida o migración, ese libro es donde nos habla precisamente ya cuando han pasado estos 430 años del pueblo de Israel en Egipto. Nos habla de la salida del pueblo de Israel, cómo Dios envía a Moisés a libertar al pueblo de Israel de mano de los egipcios. Entonces, por eso dice Éxodo, salida, y se refiere a la salida del pueblo de Israel de la nación de Egipto. ¿Amén? Después viene el libro de Levítico. ¿De qué nos habla el libro de Levítico? El libro de Levítico habla del sacerdocio.
Del sacerdocio. Precisamente Levítico porque se refiere a en el momento en que Dios elige a la tribu de Leví. Es lo que estaba pensando. Para en la tribu de Leví, dije, okay. Levítico, claro. Donde Dios establece el sacerdocio y elige a la tribu de Leví para llevar este sacerdocio y todo lo que es el servicio en el tabernáculo de Dios, ¿verdad? Después de Levítico viene Números. En Números lo que sucede es el censo del pueblo de Israel, donde Dios ordena a Moisés que cuente, ¿verdad?, al pueblo. Después de Números viene Deuteronomio. Deuteronomio es un libro muy, muy interesante, ¿ok? Es el libro que se le llama segunda ley o repetición de la ley. Y mucha gente se confunde porque dice, ¿es otra ley? No es otra ley. Cuando habla de segunda ley o ley repetida, se refiere a que la misma ley es enseñada a una segunda generación. No habla de que la ley se haya cambiado, habla de que esta misma ley, es enseñada a la segunda generación de israelitas. Y esto se da a causa de que, como los que ya hemos estudiado la Biblia sabemos, desde el Éxodo, el pueblo de Israel fue llevado, ¿verdad?, por mano de Moisés, por ordenanza de Dios, libertado de Egipto. Entonces, a lo largo de estos libros nos narra, ¿verdad?, todo el trayecto que hizo el pueblo de Israel. Pero también nos habla de algo muy interesante. Nos habla cómo el pueblo en ese trayecto se rebela en contra de Dios, a pesar de que Dios hace innumerables maravillas para con el pueblo, ¿verdad? De que siempre fueron cuidados, siempre fueron protegidos de parte de Dios. Pero nos enseña, y esto es muy interesante en cuanto a el comportamiento humano, ¿verdad? Nos enseña la rebeldía del pueblo de Israel, la inconformidad para con Dios, la ingratitud, ¿verdad?, para con Dios en cuestiones como que renegaban del alimento, incluso con sus propias palabras, ¿verdad?, declaraban el que estaban mejor en Egipto, siendo que se encontraban en esclavitud. Que preferían comer el alimento que comían en Egipto a morir en el desierto. Renegaban de las condiciones en las que iban cuando pues nosotros sabemos, ¿verdad?, de que Dios les iba proveyendo todo el tiempo. Entonces, pero llega un momento en el que se extralimitan, se pasan de la raya, como nosotros podríamos decir. Sí. Están a punto de entrar a la tierra prometida y Dios les dice, ¿verdad?, que entren. Entonces Moisés envía espías a la tierra prometida, ¿verdad?, para que vayan y revisen la tierra, y en efecto estas personas traen prueba de que la tierra es buena. Pero la Biblia nos habla de que 10 de estas personas, porque fueron 12, un príncipe por cada tribu de los de Israel, y 10 de estos personajes hablaron mal en contra de la tierra, que Dios siempre, todo el tiempo dice es una tierra buena, una tierra de la cual fluye leche y miel. Entonces, al estos personajes hablar mal de la tierra y hablaron de que el pueblo de esa tierra era un pueblo grande, era un pueblo de gigantes, que no iban a poder vencerlos. Entonces, Caleb, ¿verdad?, uno de los 12, dice, hey, no es así, la tierra es buena y Jehová está con nosotros y vayamos y los vamos a vencer. Entonces, a pesar de eso, el pueblo no solamente se acobardó, y esto nosotros tenemos que aprender de todas estas cosas y ser cuidadosos, porque el pueblo se va con lo que dijeron los 10, ¿verdad?, de hablar mal de la tierra, se acobardan, pero no solo esto, sino que empiezan a hablar mal
y a decir que para eso Dios los sacó de Egipto. Y dicen, para eso nos sacó Dios de la tierra de Egipto, para que vengan a morir nuestras mujeres y nuestros hijos a espada. Entonces, totalmente mentira. Hablaron en contra de Dios. Entonces llega al límite, ¿verdad? Y Dios habla a Moisés y habla al pueblo de Israel y les dice que pues es mentira, ¿verdad? Sí. Estoy parafraseando, pero esto es lo que sucedió. Porque muchas personas se preguntan cómo es que, y mire, si usted es curioso, vaya, yo en mi teléfono bajé la aplicación de Google Earth porque soy curiosa y decía, ok, ¿cuánto tiempo es de Egipto a Israel? ¿Y cuánto tiempo es en el trayecto que ellos cruzaron? Y pensar que de pronto era trayecto de días o pocas jornadas. Y de saber por la Biblia que ellos vagaron 40 años en el desierto. Y tú vas y miras el territorio y no es lejano. No es grande. Entonces dices, ¿por qué pasaron 40 años en ese desierto? Porque en nuestro pensamiento a veces decimos, el trayecto fue lineal. No, lo absurdo es darte cuenta cuando tú revisas los lugares que ellos pasaron, en realidad estaban caminando en círculos sí, por 40 años. Pero cuando yo llegué a ese pasaje donde sucede eso, y yo decía, ¿por qué Dios los hizo estar 40 años en el desierto? Pero fue por eso. Ellos dijeron, para eso nos trajo Dios a este desierto, para que nuestros niños y nuestras mujeres murieran a espada. Entonces, en ese momento, Dios les dice que esa generación que dijo esas cosas no va a entrar a la tierra prometida y que van a vagar en ese desierto por 40 años hasta que muera el último de esa generación, y que los que van a entrar a la tierra prometida son esos niños de los cuales ellos declararon que Dios los había traído a morir a espada. Fíjate qué interesante. Les dijo, ustedes, los que declararon eso de mí, no van a entrar. Sus hijos van a entrar. Entonces, pasan los 40 años, estos niños, ¿sí? Obviamente se hacen adultos y dice, es necesario que ellos aprendan la ley que fue enseñada a sus padres. Entonces, ahí es donde entra en efecto el Deuteronomio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos niños era necesario que fueran enseñados en la ley de Dios. Entonces, Deuteronomio no se refiere a que es una ley distinta, a que es una segunda ley, sino que se refiere a que fue enseñada a una segunda generación de personas. Amén. Espero que haya quedado yo lo único que explicado. Digo, gracias, Señor, porque por medio de Cristo nosotros tenemos salvación, vida eterna y tenemos, el Señor tiene misericordia de nosotros. Oh, sí, la gente no comprende lo que es la gracia en la que vivimos. Exactamente, porque yo digo, el hecho de hablar equivocadamente en contra del Señor les costó 40 años. Yeah. Y les costó enterrar a su gente en el desierto. Pero aún así el Señor no retiró su mano de bendición sobre ellos, porque ellos seguían caminando de día bajo la sombra. Sí, claro. Y de noche tenían la llama de fuego que los seguía. Se calentaban en la noche y les daba refrigerio en el día. Sí. Aún así sabiendo que el Señor no los iba a dejar entrar. Y yo miro la mano del Señor para con la iglesia de hoy, porque la iglesia, te soy sincero y espérame un poquito ahí, la iglesia abusa de la gracia del Señor, porque la iglesia hace cosas equivocadas contra Dios y contra aquellos que están vulnerables, que no conocen del Señor. Mucha gente abusa
de su poder que está para maltratar a la gente. Y yo digo, o sea, ¿dónde está el temor al Señor? ¿Dónde? O sea, los estamos viendo que por algo que dijeron ellos equivocados les costó que no entraran a la tierra prometida. Amén. Y es lo mismo a lo que te estás refiriendo. Como yo siempre lo he dicho, a mí personalmente me gusta enfocarme en todo lo que el Señor ha hecho, dar a conocer las obras del Señor Jesucristo, porque estamos conscientes de todas esas cosas. Pero yo les voy a decir algo. Toca aprender. Y me acuerdo que una persona decía, ¿cómo se puede aprender si no se ha tenido un buen ejemplo? ¿Verdad? Cuando no se ha tenido un buen ejemplo. Y yo digo, también se puede aprender de los errores. Sí. De decir, hey, no quiero que eso me pase a mí. Estoy viendo que está mal lo que hicieron. Y por eso yo siempre he dicho, en la Biblia podemos conocer a Dios. Muchas veces me han preguntado a mí, ¿y cómo puedo yo saber lo que Dios quiere? Por la Biblia. Sí. La Biblia nos habla incluso de que Dios tiene sentimientos, ¿ok? De que se alegra, de que se enoja, de que se frustra, de que se inconforma, ¿ok? De que se ofende. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a lo que no agrada a Dios, porque la Biblia nos advierte que obviamente lo que no se le permitió a Israel no se le va a permitir a la iglesia. No, claro que Por no. eso el Señor dice en su palabra que cuando llegue el tiempo muchos le dirán Señor, Señor. Pero Él, sí, en tu nombre hicimos todas estas cosas. O sea que hay que poner atención de revisar realmente si tú estás agradando al Señor con lo que haces, porque puede ser que estés creyendo que sí, pero no. ¿Ok? Entonces, hay que conocer a Dios para saber lo que a Él le agrada, lo que Él espera de nosotros. ¿Amén? Y si verdaderamente lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en servicio a Él y no nosotros mismos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor mismo, como lo dije, lo advierte y Él va a decirles a estos personajes, aunque ellos digan, oh, todas estas cosas hicimos en tu nombre, ¿verdad? El Señor dice, los va a desconocer. No os conozco. Sí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Y entonces, esto es de no engañarse. Tocaste un punto muy interesante, el saber para quién estás haciéndolo, si para ti o para el Señor. Y el asunto es que cuando lo haces para ti, estás sirviendo al enemigo. Porque no se puede servir a dos señores. Sí. La palabra lo dice. No se puede servir a dos señores. Sí. Entonces tú tienes que estar consciente de que si lo que estás haciendo, ¿sí?, es para la obra de Dios o no es para la obra de Dios. Y tenemos que estar claros para eso, para saber eso, tenemos que estar claros en cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios a través de Cristo? Que se salven la gente. ¿Para qué fue enviado Jesús? Para salvar. Para tener vida eterna. Exactamente. Y si ese es el propósito, con ese propósito nos envió a nosotros ¿a qué? A predicar el Evangelio. Sí. ¿Verdad? Para que las almas sean salvas. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Espérame. Porque tú estás diciendo lo que es un verdaderamente evangelista, lo que es un verdaderamente maestro, lo que es un verdaderamente profeta, lo que es un pastor de verdad, siempre te va a guiar. No se me vayan a ofender, ¿ok? Un verdadero pastor, un verdadero evangelista siempre te va a guiar a Cristo. Siempre te va a traer una palabra de bendición que te lleven al cielo. Un asalariado siempre te va a traer
que tú vas a agarrar, que tú vas a hacer, que tú vas a traer carros, todo lo que es terrenal. No estoy diciendo que sea malo, ¿ok? O sea, a lo que voy es que si lo tienes, gloria a Dios. Y si tú estás trabajando por eso, ok. Pero lo que voy en el ámbito de iglesia, ahorita hay mucho charlatán A ver, sin miedo, ¿ok? Sí, sin miedo. Dice, no se me vayan a ofender. Si lo hacen a propósito, que se ofendan. No lo hagan, arrepiéntanse. Pues sí. ¿Ok? Entonces, esto es claro, ¿ok? Esto es claro. Así. Y que y que quede entendible. Y que quede entendible. Mira, vamos a aclararlo bien. Que quede entendible. Una cosa es que tú sirvas al Señor, ¿sí? Que busques, como lo dice la palabra, primeramente el reino de Dios y su justicia, y que el Señor te añada a ti, porque conoce tu corazón, que te añada ciertas cosas, ciertas facilidades o lo que tú quieras, ¿ok? Esto es muy distinto. Ajá. Es muy distinto que Dios te bendiga a que tú uses como tú dices, que seas un charlatán y que uses la iglesia o que uses el evangelio para proveerte a ti mismo. Entonces, no les digas a esos personajes que no se ofenden, que se ofendan no nos interesa, que se arrepientan es lo que deben de hacer, porque si no se arrepienten van a ir al infierno. Eso es así, ¿ok? Punto, se acabó. Una cosa son las bendiciones del Señor y lo que el Señor provee para sus siervos porque se necesita, ¿ok? A que, mira, hay personas que se han acercado conmigo y dicen, el Señor me bendijo con este coche, ¿ok? Pero si tienes no sé cuántos predicaciones pidiéndolo ahí enfrente. Sin pisar callos. ¿Me entiendes? Entonces, el Señor sabe, y nos lo dice la Biblia, que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, si el Señor sabe que yo tengo necesidad de cierta cosa y Él me lo provee, no va a haber necesidad de que yo, en vez de predicar, esté allá enfrente llorando porque quiero esto, porque quiero aquello, porque precisamente por eso siempre le he dicho a la gente, para que esas personas, ese tipo de personas, hayan lugar en la iglesia o en la congregación, tiene que haber gente dispuesta a dárselos o a dejarse engañar. Entonces, no, la gente tiene que estar despierta y no ser partícipe de esas cosas, ¿ok? Eso es así, pero creo que no quiero yo dedicarle tanto espacio a eso, sino que la gente conozca del Señor, precisamente para que no caiga en ese tipo de conductas. En la conducta que agarraron los israelitas en el desierto y que nosotros estamos más que bendecidos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, o sea, vuelvo a lo mismo. La gracia nos da la oportunidad a nosotros de entrar al cielo así nomás. O sea, como tú lo dijiste hace unos videos para atrás, a nosotros puede ser tan sencillo, pero al Señor le costó mucho. Cristo pagó. Sí. Cristo pagó. Entonces, a través de ese sacrificio, nosotros obtenemos gracia, y por gracia a veces nosotros abusamos y se nos va la boca de más, también como los israelitas, y pensamos que no va a pasar nada, pero si no se la dejó pasar a ellos, no nos la va a dejar pasar a nosotros también. Por eso, espérame un poquito, por eso usted tiene que tener cuidado de lo que habla y de lo que dice, y si bendice a sus hijos, cómo bendecirlos. Pero yo le doy un consejo: nunca los maldiga. No, por supuesto que no. Nunca los maldiga. ¿Por qué? Porque usted no sabe lo que está cargando para sus hijos. Entonces, nuestras palabras tienen mucho poder, sí, tienen poder. Entonces, o bendecimos o maldecimos. ¿Ibas a decir algo tú?
No, el Señor siempre está escuchándonos, obviamente. Tenemos que ser cuidadosos. Pero hay algo muy importante. La palabra misma nos dice que nuestra boca habla de la abundancia de nuestro corazón. Sí. Yo siempre le digo a la gente, porque dejar de pretender lo que no somos ayuda mucho y conviene más el hecho de que, y por eso también dice en cuanto a la oración, ¿verdad? Que cuando oremos lo hagamos en la intimidad. Entonces, en esa intimidad, cuando usted está ahí platicando con Dios, sincérese totalmente, ¿ok? Y pregunte y sea honesto con usted mismo. Revise qué es lo que hay en su corazón. Sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Porque muchas personas han aprendido equivocadamente. Y dices, ¿cómo puedes darte cuenta que han aprendido equivocadamente? Por su comportamiento. Sí. ¿Ok? Se nota. Hay, y estamos hablando, ¿verdad?, de que el Señor lo que no le permitió al pueblo de Israel no se lo va a permitir a la iglesia. Y estamos hablando de los 5 primeros libros, los libros de la ley, el Pentateuco, sobre bienes, las leyes por las cuales ellos tenían que regirse, ¿verdad? Y que la diferencia es que nosotros estamos bajo la gracia. Entonces, tenemos nosotros que tener entendida la gracia, porque muchas personas, como tú dices, abusan de la gracia, pero obviamente es en un sentido que no se dan cuenta tal vez, pero abusar de la gracia es perjudicial para ellos, sí. Porque en sí no se puede. Y el hecho de que digan, es que si Dios lo permite seguramente es porque está bien. No, si Dios lo permite es porque ya hay un tiempo establecido del fin de todas estas cosas, no porque Dios se agrade. Sí. ¿Ok? Entonces, nosotros no tenemos que estar haciendo lo que Dios nos permita, entre comillas, hacer. Tenemos que estar haciendo lo que a Dios le agrada. Y en la palabra queda claro que es lo que a Dios le agrada. A muchas personas les he dicho, tenemos que empaparnos del conocimiento de la palabra, pero siempre he repetido, no es para contender. ¿Ok? Porque muchas personas dicen, es que tengo que defender el evangelio. El evangelio no necesita que lo defiendas. No. Oigan bien, Cristo no necesita que tú lo defiendas, sí. Necesita que tú lo representes. Amén. Amén. 100%. Porque hay mucha gente peleando, queriendo dejar de manifiesto que saben más, o incluso, y esto me he encontrado con tantas personas que estuvieron en el mundo y ahora que están en el Señor, ¿ok? Entre comillas lo digo, se creen la última Coca-Cola del y desprecian al que se supone que tienen que amar para que también venga a los pies de Cristo. Sin pisar calle. Entonces, ¿esto agrada al Señor? No, eso no agrada al Señor. Eso es algo muy interesante, porque como líderes, como pastores que somos yo y tú, y como matrimonio, la gloria sea para Dios, nos ha tocado estar en diferentes lugares y ayudar a diferentes tipos de personas. Y necesitas realmente tener al Señor para ayudar a ese tipo de personas, y no nada más ayudarles, sino que darles un abrazo, agarrarles su mano y orar por ellos, tener misericordia de ellos, alimentarlos, darles un poco de dinero, darles un poco de agua. La palabra nos habla, González.
Nos habla que el Señor dice, hey, estuve sediento. Sí, por supuesto. Hey, estuve hambriento. Todo. Entonces, yo digo, yo te conozco a ti y la mayoría de las veces hemos estado juntos cuando el Señor ha tocado nuestro corazón y hemos orado por gente o nos ha tocado nuestro corazón a ti o a mí en diferentes ocasiones. Y la gente de la calle huele a gente de la calle, González. ¿Ok? Huelen a 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y ya nos ha tocado orar por gente enferma con ¿cómo se dice? Los catetes aquí y con sangre y oliendo mal. Y aún así el Señor toca el corazón de nosotros como lo dije hace rato, la gloria sea de Dios. Te toca darle un abrazo. Y te toca orar por ellos y decirle que le eche para adelante, que todo va a estar bien, que Cristo lo ama. Pero estás hablando del otro lado. ¿De que nada más quieren estar allá enfrente, en el altar? De que nada más quieren oler bonito, no quieren irse para afuera, no quieren ir al hospital. ¿Cuántas veces no has corrido tú? ¿Cuántas veces yo no he corrido? ¿Por qué? Porque a mí me conviene. Estamos hablando de lo mismo. El Señor dice, tales personajes ya tienen su recompensa. No estoy enojado. No. Tales personajes ya tienen su recompensa. Ahora, algo sí te voy a decir. Tú puedes decir, ¿por qué el Señor te envía a ti o me envía a mí? El Señor siempre va a enviar a quien esté dispuesto a ir. Sí. A quien esté dispuesto a ir. Entonces, para que se cumpla el propósito que Él tiene para con cada persona. Y pues como siempre lo ha dicho, espero que los siervos del Señor, ¿verdad?, estén dispuestos a ir a donde el Señor los envíe. Lo sabemos, Armando, sabemos que todo eso existe, pero para eso nos ha puesto el Señor aquí, creo yo, o sea, para hacer esa diferencia. Como lo dije, el Señor no necesita que nadie lo defienda, no necesita que yo me ande peleando por él necesita que lo representemos como, pues haciendo lo que Él nos enseñó. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre, no para que digan, ay, sí, qué buena persona, no para que digan, oh, no, esa persona sí hace lo que... No, es para la gloria de Dios. Sí. Yo creo que una vez conociendo realmente al Señor y conociendo la palabra y qué es lo que la palabra nos enseña y qué es lo que la palabra nos va guiando por ese camino, yo creo que entre más lo conoces, más humilde tiene que ser uno. Entre más lo conoces al Señor, más te das cuenta que Cristo también murió por ellos como por nosotros. Que te das cuenta, es que una congregación o un grupo de personas o una ciudad o tal vez un estado llevan las cosas de cierta manera, pero mi cabeza me dice, esta cultura no es la misma que los chinos, esta cultura no es lo mismo que los africanos. Entonces mi cabeza me dice, ok, a mí no me gusta gritar, ¿verdad? Un ejemplo. Pero los africanos adoran gritando. Y Dios se agrada de eso. Pero yo en mi cajita, como a mí me conviene leer la palabra de cierta manera, yo me encierro en mis 4 paredes y digo, de aquí yo no puedo salir y tú no puedes salir. Y si tú te sales, tú no eres del Señor. Y si tú te sales de ahí y tú, hey, espérate. Yo adoro al Señor a mi manera, como los de África lo hacen a su manera. Y mis pantalones no son los mismos que los africanos. O mi corte de cabello no es lo mismo, porque somos diferentes culturas. No por eso estoy diciendo que estén equivocados. Entonces yo pienso de esa manera. Pero hay personas que se encierran en su cajita y de aquí no me salgo. Y andas peleándote con todo el mundo. Nosotros nos hemos encontrado en el parque mucha gente. Ahora que estamos caminando un poquito,
hey, yo lo saludo. ¿Por qué? Porque no pasa nada. No me voy a poner a pelear, no me voy a poner a discutir. ¿Por qué? Porque no pasa nada, no lo voy a hacer. Son personas que también Cristo murió por ellos. Si se da la plática, gloria a Dios, pero no, ya no va uno con ese pensamiento de querer estar en contiendas con ese tipo de personas. No. ¿Por qué? Porque no es así. He entendido que el Evangelio está mucho más allá. Por supuesto. Es como lo decimos, es no desenfocarse del propósito. Sí. Y aquí yo lo he dicho muchas veces. Mucha gente no entiende verdaderamente lo que es el infierno y el por qué Cristo no quiere que vayamos allá. ¿Okay? Entonces, lo que el cristiano, el creyente debe de estar haciendo es precisamente no peleando con esas almas, sino peleando por ellas, precisamente para que no vayan al infierno, sí, sino que se arrepientan, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Toda persona que cree verdaderamente en Cristo tiene que ser una persona misericordiosa, ¿ok? Y hacer lo que el Señor lo mandó a hacer para que esa alma se salve. Sí, así es. Amén. Y para eso hay muchas personas que a lo mejor no estén de acuerdo conmigo, pero obviamente escudriñando las Escrituras, yo comprendo a lo que el Señor me mandó a hacer. Entonces, como persona que comparte el Evangelio, yo me doy cuenta que qué es lo que necesito yo para poder compartir el Evangelio. ¿Qué es lo que necesito? Que me escuchen. ¿Ok? Y obviamente estás hablándoles a personas que están en pecado, y antes de ir adelante, comprender que están en pecado, como un día lo estuvimos. Yo lo estuve. Exactamente, sí. Amén. Sí. Entonces, en ese afán de que ellos tengan la misma oportunidad que se me dio a mí. Amén. Entonces, te dispones para el Señor, entiendes que para que lo hagas de manera efectiva, necesitas que la gente te escuche. Y yo me doy cuenta que muchas personas dicen, quiero compartir el Evangelio, pero lo primero que hacen es derrumbar todo puente y levantar el muro más grande. ¿Ok? Es como la persona que está en pecado, sabe su pecado, lo sabe. Entonces, si tú te acercas y lo primero es que con tus juicios derrumbas todo puente y levantas el muro más alto, pierdes lo esencial, sí, que tú requieres, sí, para traer a esa persona a los pies de Cristo. Ya no te va a escuchar, porque has derribado el puente y porque has levantado el muro. Sí. ¿Ok? Necesitas ese puente y necesitas que no haya muros para que tú puedas acercarte a las personas, entendiendo que no eres tú, ¿ok?, quien lo va a convencer. El que convence es el Espíritu Santo. Pero si desde el principio tú estorbaste con un mal testimonio, si desde el principio tú estorbaste con tomar el juicio en tus manos, que no te corresponde, sí, ¿sí?
Si al principio tú hiciste las cosas de manera carnal, ya perdiste. Si tú desde el principio pones en tu cabeza, a tal persona yo no me le voy a acercar, o yo soy un santo y ando elevado ahorita, no puedo contaminarme. Tenemos que entender que fuimos enviados a compartir el evangelio, y obviamente el evangelio se comparte con aquellos que no lo conocen. Permíteme, déjame ir allá. Es que lo digo ¿por qué? Porque muchos se van a lo que ellos creen que fácil, ¿verdad? Porque hay mucho evangelista, digámoslo así, que quiere evangelizar a los que ya están evangelizados. Erróneo. Dice, equivocado. Mira, yo no estoy de acuerdo en eso. Por supuesto que no. Y sucede mucho. Hay personas que van de iglesia en iglesia, van iglesia de iglesia evangelizando. ¿Qué no se supone que hay un pastor en esa iglesia y que si alguien llega no evangelizado, pues es responsabilidad del pastor de ese lugar evangelizarlo? Pero se agarran costumbres que no edifican. ¿Ok? Cada persona debe de saber dónde está nuestra labor, ¿ok? ¿Dónde está nuestra labor? Y cumplir eficazmente con esa labor, sí, y con ese ministerio. Sí, porque es muy fácil. Es muy fácil traer un evangelista a la iglesia, ponerlo que predique, y él pues ya es el evangelista, ¿verdad? Y de ahí se va para otra iglesia a hacer otra predicación. Pero en realidad son contadas las personas que yo conozco que andan en la calle evangelizando. Eso es el evangelista, para irse a los que no están en el evangelio. Sí, por supuesto. Porque para estar a los que ya están en el evangelio, eso es muy fácil. Fácil. Eso es facilito, eso lo tienes ahí. Sí, y ya. Para evangelizar uno tiene que ir a lo que uno desea, al mundo. Obviamente, sí. Aquellos que no conocen el evangelio. En el mundo te vas a topar gente que te va a tratar mal, que tú les vas a dar un plato y te lo van a tirar. ¿Ok? Gente que tú les das de comer y yo no quiero ese mugrero. ¿Ok? Así es. Me acordé de que te dijo, no me gusta el huevo. No me gusta eso. Y se respeta. Yo me quedo y ¿qué me pasó a la siguiente cuadra? Gracias y me gusta. Porque así es. Pero te vas a topar con gente que huele a pipí y a popó, que las tienes que abrazar. Que las tienes que dar un abrazo, que les tienes que decir que Cristo les ama. Pero es muy fácil estar allá enfrente trajeado y predicando y hasta te atreves a predicar. Mejor me callo. ¿Ok? Nada más no te enojes. El evangelista, este ministerio, está de acuerdo. González y yo estamos de acuerdo que el evangelista tiene que estar en la calle, no en la iglesia. ¿Ok? De ahí para afuera, ejerciendo su ministerio, por supuesto que tiene que congregarse. Tiene que congregarse, sí, pero no evangelizando a las personas que están dentro de la congregación. Ahora tocabas otro punto tú. Recuérdamelo porque de las iglesias que lo traen y traen un evangelista y luego traen otro y otro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ok, porque el pastor está para pastorear esa congregación. El pastor está para traerles alimento a esa congregación. ¿Cómo yo sé? Hijo eso. Mira. ¿Cómo yo sé o cómo tú sabes lo que a mí me gusta de comer? Porque te conozco. Porque me conoces. ¿Tú conoces a la congregación? Sí. Incluso vamos a lo secular. ¿Tú conoces de lo que comen ciertas personas? En el mundo, todas las personas. De la congregación de que se congregan en la iglesia. Sí, los conozco. Que tú dices, bueno, voy a encontrarle al hermano y le voy a dar este plato porque, ¿verdad?
Sí, claro. ¿Quién no come qué? ¿Quién come qué? Pero si tú traes un evangelista que no te conoce, no sabe nada, y le da de comer a la congregación, y a unos les gustó, pero a otros no. ¿Ok? Y a la siguiente semana traes otros y te los dejó con hambre porque te trajo una Maruchan. Porque hay personas que no saben, no están preparados y no saben cómo predicar, y se van de testimonio en testimonio y de cosas que no tienen nada que ver, y te dieron de comer puro. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, claro que sucede. Y está bien que hablemos de ello, y obviamente nuestra postura es que no es así y que no es correcto. Eso se da en lugares, en espacios, en congregaciones donde obviamente hay ministros que no están haciendo su trabajo. Entonces, si de pronto al pastor no le gusta pastorear, pues va a traer a alguien más que predique y que lo haga. Entonces, así es. Bueno, cada ministro debe de hacerse responsable de su ministerio. Amén. Entonces, como decía anteriormente, es importante. Estamos aquí para quienes, no para entrar en controversia. Yo se los digo sinceramente, de todo mi corazón. Dios permita que estos transmisiones lleguen a mucha gente, que puedan edificarse, que puedan crecer espiritualmente, que sean de enseñanza para ustedes en lo que deben de poner atención. Así es. En qué cosas no deben de caer, qué cosas no deben de permitirse, ¿ok? Porque lo que estamos hablando, ustedes podrán decir, no, pero es que lo hacen estos personajes, no lo hago yo. Ok, pero usted no puede permitirse, porque al final de cuentas es usted en quien sale afectado. Sí. Ok, entonces, lo que yo he aprendido es, he llamado a corrección a muchas personas, a muchos líderes, pero ¿por qué los llamas a corrección? Primeramente porque te lo dice la palabra, ¿ok? Pero sin embargo, uno lo hace porque en el corazón de uno dice, mi hermano se está equivocando y creo que no se está dando cuenta. Pero muchos sí están conscientes y lo hacen a propósito. Entonces ahí en ese punto te das cuenta de que por más que lo llames a corrección, no se va a corregir, ¿ok? Porque le conviene ser así, ¿ok? Está obteniendo un beneficio personal. Estamos aquí para que cada uno, ¿ok? De manera individual diga, ok, yo aprendo esto, si soy nuevo, estas son las cosas que debo de observar, esto es lo que no debo de permitir, pero entender que, porque al principio decimos, es que fulano no lo debe de hacer, ¿ok? Y voy y hablo con fulano y trato de convencerlo de que no lo debo de hacer, pero ¿qué hago si fulano no se quiere corregir? Entender que fulano lo hace porque le conviene. Entonces, sí. Pero hay algo que es más importante, entender que al final de cuentas fulano no es nuestra responsabilidad, ¿ok? Uh-huh. Somos responsables de nosotros. Vamos a responder de manera individual, personal, delante del Señor, ¿ok? Entonces, ocuparnos. ¿Por qué? Porque esto también lo habla la palabra. A veces vamos por ahí queriendo corregir a medio mundo, pero no somos capaces de ponernos nosotros sobre ese filtro de decir, ¿de verdad estoy yo caminando rectamente o haciendo las cosas bien delante de Dios? Entonces, vamos primeramente a ocuparnos de nosotros, a crecer espiritualmente para que nuestros ojos estén abiertos y podamos nosotros diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está mal, no permitirlo. No permitirnos nosotros mismos y no permitir estar en un lugar o estar entre personas que cometen estas cosas.
Amén. Así Porque es. al final de cuentas, oiga bien, y esto yo sí se lo he dicho a personas, ¿ok? Personas que me dicen, hermana, pero pues yo ya estoy cansado, ¿verdad? Es más, no quiero ir de lugar en lugar, yo no quiero hacer esas cosas. Entonces, mejor cierro mis ojitos y yo hago como que no pasa nada. Yo le digo a usted una cosa, ¿ok? ¿Hasta qué punto, si usted conscientemente se queda en un mal lugar o alrededor de personas que están haciendo las cosas mal, usted se vuelve partícipe? Aunque no, usted puede decir, no soy yo el que lo está haciendo, no, pero lo sabe y lo permite en el hecho de que está ahí. Entonces llega un momento en que usted lo que está mostrando es que lo está aceptando. Lo que sucede, lo está aceptando. Por la falta de responsabilidad, por la falta de autoridad espiritual, o por el miedo, o por lo que usted quiera de dejar de manifiesto que no es correcto, y actuar en consecuencia. ¿Okay? Yo sé que hay muchas personas que le van a enseñar que, y esto también es a propósito, ¿verdad? De, ay, no seas una chiva brincona, no tienes que ir de lugar en lugar. Todos somos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Entonces usted está en su derecho de buscar donde haya un verdadero alimento, un alimento sano, pero también yo siempre le voy a decir, ¿verdad? Es cierto que la palabra nos dice que la cizaña crece con el trigo, asegúrese que no es usted la cizaña. Sí. ¿Ok? Porque todos nos podemos creer trigo, pero por eso le digo, usted tiene que revisarse a usted mismo. Y es algo que a mucha gente no le gusta. No le gusta decir, hey, yo soy el que ando llevando el... Ok, como decíamos al principio, usted ahora estamos bajo el tiempo de la gracia, ok, todos los que estamos ahora somos parte de la iglesia del Señor. El Señor Jesucristo viene por una iglesia, oye bien, no se engañe, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él nos conoce a nosotros. Así es. Nos conoce, lo conoce usted. El Señor no puede ser engañado, ok, me conoce a mí. ¿Quién sabe delante del Señor si estoy fallando o no? Yo, ok. Yo sé, quién sabe si lo que yo le estoy diciendo, se lo estoy diciendo desde un corazón recto o no. Yo lo sé, ok. Entonces, es importante que seamos honestos, porque ¿de qué sirve que estuviésemos hablando aquí o decir, no, yo estoy aquí solamente para hacer llegar este evangelio a miles de personas y finalmente yo no lo esté practicando? No tiene absolutamente ningún sentido. Amén. Los que estamos aquí primeramente tenemos que estar dispuestos a poner en práctica lo que estamos predicando. Así es. Así que vamos a cerrar con un salmo, Salmos 24. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí viene algo muy importante, dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no han elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y la justicia de Dios de salvación. Amén. Así que vamos a terminar con este salmo. Dios me los bendiga. Fue un video muy interesante que creo que se han estado tornando como que... ¿Qué? ¿De chile, mole y pozole? No, como que se va por un lado y luego el Señor nos manda por otro lado. Pero, una vez más, cuando nos sentamos aquí, mi esposa y yo, incluso un minuto antes, ¿y de qué vamos a hablar? Yo no sé, aquí nos sentamos. Mis hermanos, es que así son nuestras conversaciones. Sí. Entonces, queremos, queremos mostrar tal cual es, precisamente cómo se dan nuestras
conversaciones de manera orgánica, no planeada, no por el hecho de que, no quieren estudiar o trabajar. No, queremos mostrar así, como el Señor siempre, cuando nos disponemos, empieza a hablar a través de la palabra y a llevarnos en ciertos temas, y también que conozcan un poco de la personalidad de cada quien, de nosotros, ¿verdad? A lo mejor, no lo sé, porque nunca hemos sido así, ¿verdad? Iba a decir, a lo mejor es más sencillo planear lo que vamos a decir. Digo, a lo mejor para nosotros no es tan sencillo porque nunca nos hemos comportado así de venir y pretender lo que no somos. No. Entonces, me trabo, sí, de por sí me trabo. Por supuesto. Imagínate, ¿verdad? pretender lo que no soy, no. Pues, yo hablo mucho, mi esposo dice, se traba. ¿Quién es González? Yo soy González, él me dice González. Entonces, todas esas cosas. ¿Qué les puedo decir? Dios ha sido bueno. Nosotros somos personas que el Señor nos salvó, que el Señor nos redimió, que podemos testificar toda nuestra vida acerca del Señor. No nos va a alcanzar para contar todas las maravillas que Dios ha hecho. Yo les digo a la gente, si usted ve algo bueno, algo de positivo en mi vida, si algo le sirve de mí en cuanto a estas transmisiones, dele la gloria a Dios. Así es. Dele la gloria a Dios, porque si nosotros estamos aquí es solamente, como lo decíamos, por su gracia, por su misericordia. Amén. Porque nada de lo que hacemos lo haríamos si no fuera porque Él un día volteó a mirarnos y nos sacó de donde nosotros estábamos. Es por eso que predicamos, para todas esas personas, oiga bien, no por religiosidad, sino para todas esas personas que necesitan esperanza. Amén. Amén. Porque Dios es real. Así es. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Así que Dios me los bendiga. Amén. Amén.